Buenas tardes, mis hermanos. En esta hora que el Señor te bendiga. Doy gracias a Dios porque, como siempre, amén, nuevamente es Él el que nos permite estar en este lugar. Es Él que nos ha dado el privilegio, amén, de haber despertado en este día y de estar aquí presente, amén. Hoy es diferente, amén, ya lo hemos hecho en otra ocasión y hoy nuevamente estamos en un servicio pregrabado, amén. Pero de igual manera, gloria a Dios, hermanos, porque nos permite hacerlo, amén. Que la palabra de Dios no falte en la vida de cada uno de nosotros, amén. Y damos gracias a Dios porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, amén. Es una palabra hermosa que se nos ha enseñado, amén. No solamente produce el querer, sino el hacer, amén. Entonces, por la buena voluntad de Dios es que estamos aquí predicando su palabra para que usted y yo sigamos creciendo en su palabra, creciendo en conocimiento de ella, para que nosotros podamos lograr entender lo que el Señor nos enseña, amén. Así que en esta hora, mi hermano, doy gracias a Dios por tu vida, gracias porque tú estás atento, porque tú vas a estar escuchando esta grabación, amén. Y yo sé, hermanos, que va a ser de grande bendición como lo es para mí, amén. Reconociendo siempre que la palabra primero es para mí y después, hermanos, tengo el privilegio de compartirla contigo. En esta hora, hermanos, vamos a orar para dar inicio. Padre, en esta hora, Señor, te doy las gracias. Gracias porque tú eres, Señor, el que nos permite de estar aquí. Tú eres quien pone los medios, Señor, Padre Santo, para poder nosotros proyectar tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, sea usted tomando el control, Padre. Sea usted, Señor, en cada mente, Señor, en cada corazón, Señor, en cada hogar, Señor, Padre, que en esta hora estará escuchando tu palabra, Señor. Que sea usted penetrando lo más profundo de sus corazones, Señor. Que sea usted, Señor, obrando, Señor, Padre, en cada necesidad. Que sea usted, Señor Padre Santo, abriendo el entendimiento, Señor Padre Santo, para que podamos, Señor, juntos, Señor Padre, como tus hijos, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Padre. Yo me pongo en tus manos, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así que en esta hora estamos aquí, amén, nuevamente predicando la palabra del Señor, dando gracias a Él, porque es Él el que nos permite hacerlo. Y en esta hora, mi hermano, vamos a abrir la palabra del Señor, amén. Damos gracias a Dios porque es a través de la palabra, mi hermano, que nosotros podemos entender y recibir lo que Él tiene para nosotros, amén. La palabra, amén, la Biblia es la que nos enseña el camino, amén, que nosotros tenemos que seguir y cómo es que nosotros tenemos que vivir nuestras vidas, amén, para que nosotros podamos tener esa vida plena, amén, esa vida en paz, sabiendo, hermanos, que no estamos exentos a situaciones difíciles, pero sí tenemos la presencia de Dios que nos acompaña, amén, su Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a que nosotros podamos vivir en paz. En esta hora, mi hermano, esta palabra, amén, la vamos a encontrar en el libro de Salmos, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, amén, en el libro de Salmos, capítulo 25, y vamos a empezar dándole de lectura, mi hermano, del 1 al 5. Salmos 25, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor, hermanos. Amén. Dice su palabra. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. El 4, mi hermano. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Vemos, mi hermano, esta palabra, amén, que viene, hermanos, de Salmos de David. Amén, un Salmos que fue inspirado, amén, de parte de Dios para que David lo pudiera escribir, amén, y para que nosotros hoy pudiéramos leerlo, amén. Aún hoy en día, hermanos, estamos leyendo los Salmos de David, amén. Entonces aquí estamos viendo, mi hermano, que en esta palabra, en los versículos 4 y 5, mi hermano, aquí David dice, muéstrame, amén, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad
y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. Entonces de aquí, mi hermano, viene el título de esta palabra. Me gusta ponerles títulos, hermanos, para que nosotros podamos reconocer, amén, cuando tú estás escribiendo, amén, y se nos ha enseñado que si nosotros escribimos, que es algo que siempre me ha gustado, apuntar, anotar lo que estoy escuchando a través de una predicación, de un estudio, amén, porque de esta manera, mi hermano, yo recuerdo y puedo regresar a mis cuadernos y de esta manera volver a repasar lo que ya escuché, y de esta manera, mi hermano, poder entenderlo y que se me quede un poco más, amén. Y cuando tú tienes un título, amén, puedes de igual manera, sabes que en se habló de esto, y puedes empezar a reconocer, amén, en tus apuntes a dónde puedes ir sin tener un problema. Entonces el título, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es muéstrame, enséñame y encamíname, amén. Este es el título: muéstrame, enséñame y encamíname, amén. Y esto lo acabamos de leer en el Salmos, amén, 25, 4 y 5. Entonces aquí, mi hermano, en la parte de arriba, el emboscado que nos enseña de lo que va a tratar el capítulo, mi hermano, dice: David implora dirección, perdón y protección. Ahora, ¿quién es David? Amén. A lo mejor muchos de nosotros ya sabemos quién es David, pero hay algunos de ustedes que van a estar viendo este video que no saben quién es David, amén. Y es importante que nosotros podamos no solo pensar en nosotros que ya lo sabemos, sino que estar atentos a aquellos que apenas empiezan a conocer, amén. Y es importante que podamos nosotros repasar un poco para que ellos conozcan al igual que nosotros. Amén. Entonces vemos, hermanos, que aquí este es un Salmos donde David está implorando, amén, implora dirección, perdón y protección. Y la pregunta fue: ¿quién es David? Amén. Vemos en el libro de Primera de Samuel, amén. Voy a intentar irme un poquito rapidito, amén, para no tardarme tanto. Pero vemos en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16, del 1 al 13, amén. Aquí empezamos a saber quién es David, amén. Aquí vemos, hermanos, cómo nos habla el capítulo 16, dice: Samuel unge a David, amén. Entonces vemos cómo aquí el profeta David es enviado, amén. Dice el versículo 3, hermanos, dice el versículo 2, vamos a leer del versículo 2 para entender un poquito más. Dice: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Amén. Jehová le está mandando a Samuel a ungir a su escogido. Amén. Y entonces Samuel está preguntando: ¿cómo iré? Amén. Y dice: si Saúl lo supiera, me mataría. Amén. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ahora el versículo 3, hermanos, este es el importante, amén, para que nosotros sepamos quién es David. Dice: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Amén. Nos acabamos de dar cuenta que es Jehová el que está mandando a Samuel. Amén. Y él está diciendo que él va a ungir al que Jehová le dijere. Amén. Entonces Samuel, hermanos, está siendo enviado a ungir al escogido de Jehová. Sabemos que Saúl perdió su reinado, mi hermano. ¿Por qué? Porque fue desobediente delante de Dios. El Señor le pidió una orden. Amén. Y el Señor mismo nos enseña que la obediencia es mejor que un sacrificio. Saúl pensó que al hacer el sacrificio antes, amén, de que llegara Samuel iba a estar bien, pero es donde él dice: ¿sabes qué? La obediencia es mejor que un sacrificio. Y es por eso que Saúl pierde su reinado y ahora el Señor está escogiendo. Amén. Él está escogiendo a quién es el que va a ungir, y es Samuel el que va a ser enviado. Amén. Y vemos en el versículo 3 que claramente, hermano, nos dice: y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Amén. Entonces Samuel, hermanos, toma camino. Él empieza a irse a donde fue enviado. Amén. Dice el 4: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Amén. Leemos, hermanos, que del 6 en adelante, amén, Samuel está tratando de investigar quién es el que va a ser ungido.
Amén. Él está tratando de ver a esta familia, amén, y él está yéndose por la vista. Amén. Entonces, dice, hermanos, el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliam y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Amén. Él estaba viendo con sus ojos, amén, y él dijo, de cierto, ha de ser que el Señor quiere que unja. Amén. Pero ¿qué responde el Señor? Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Jehová mira lo que está dentro de nosotros. Amén. Él conoce nuestro interior. Él sabe de qué estamos hechos, hermanos. Él sabe lo que nosotros pensamos. Amén. Y él no se enfoca en lo exterior. Obviamente Samuel, yo me imagino que estaba viendo a un hombre grande. Amén. A un hombre fuerte, porque se lo iba a llamar rey. Amén. Él estaba pensando que tenía que ser un hombre grande y fuerte. Amén. Y es por eso que Jehová le dice, hey, no estés viendo a su parecer. Amén. Yo estoy viendo lo interior y no es. Entonces, mi hermano, empiezan a venir uno y otro y otro. Amén. Y Samuel está viendo a todos. Amén. Pensando él que él iba a poder distinguir a quién era el que el Señor quería que ungiera. Amén. Dice más adelante, el versículo 10 dice, e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos, amén, delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Amén. Fueron 7 los hijos que se hicieron pasar, pero ninguno de esos 7 era. Entonces Samuel dice, ¿tendrás otro hijo? Amén. Y entonces responde, sí, él es pastor de ovejas. Él no estaba ahí con ellos porque él estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Amén. Su llamado, que era pastor de ovejas, cuidando a las ovejitas. Amén. Entonces Samuel dice, ¿sabes qué? Mándalo a traer. Amén, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no mandes traer a tu hijo. Amén. Entonces vemos, hermanos, el versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Amén. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, el versículo 3 que leímos al principio, Jehová mismo le dice, yo te voy a decir a quién vas a ungir. Amén. Leíamos, mi hermano, el versículo 3 dice, y yo te enseñaré y me ungirás al que yo te dijere. Amén. Entonces, cuando ya llega David, mi hermano, obviamente nos dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo. Amén, porque este es. Amén. Ahora, nos decía mi hermano el versículo 7, y esto es muy importante que nosotros sepamos, amén, que no es por el parecer de uno, amén, no es de cómo nos miremos que el Señor nos elige, amén, sino que Él tiene ya predestinado, amén, cada uno de nosotros, amén. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos, mi hermano, que no es por vista, sino lo que hay en el interior de nuestro corazón. Se nos ha estado enseñando, mi hermano, que Él conoce la intención de nuestro corazón, amén, y es por eso que Él sabe, hermanos, escoger a cada uno de sus hijos, amén. Entonces vemos, le dice, levántate y úngelo, porque este es. David, mi hermano, es el escogido por Dios, amén, es David el que el Señor escoge, amén, para ser ungido. Entonces, dice, mi hermano, que después, el versículo 13, después de que David es ungido, amén, nos enseña, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, cuando David fue ungido, hermanos, desde aquel día en adelante, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Desde aquel día en adelante, desde el día que él fue ungido de parte de Dios, usando a Samuel como instrumento, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Vemos, mi hermano, que ha sido el Señor el que escogió a David. Y algo muy importante es que desde el momento que David fue ungido, mi hermano, el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Amén. Entonces, yo quise buscar un poquito, mi hermano,
el Espíritu de Jehová. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros leemos, hermanos, y aprendemos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que es nuestro consolador. Amén. Después de que Jesucristo, amén, muere, pero al tercer día resucita. Amén. Él nos deja el consolador que es el Espíritu Santo. Amén. Y aquí en el Viejo Testamento vemos cómo desde el momento que David es ungido de parte de Jehová, usando a Samuel como instrumento, amén, el Espíritu de Jehová, amén, viene sobre David. Entonces, buscando en la palabra, mi hermano, en Isaías 11:2, amén, Isaías 11:2, y obviamente, hermanos, marcando en la Biblia para que nosotros, hermanos, tengamos referencia. Amén. Es importante que nosotros podamos ir a la palabra de Dios para que de esa manera nosotros podamos, hermanos, leerla nosotros mismos y seguir entendiendo. Amén. No solamente los versículos que uno le da, sino el seguimiento de los capítulos que uno les da a leer. Usted en su casa puede seguir leyendo. Entonces, aquí en el libro de Isaías, hermanos, en el capítulo 11, versículo 2, amén, vemos aquí que está hablando, dice, el reinado justo del Mesías. Es una profecía hablando del Mesías, el Mesías Jesucristo. Pero me llamó la atención, hermanos, estas palabras. Dice el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Amén. Y leíamos, hermanos, en la parte de Primera de Samuel, amén, en Primera de Samuel, hermanos, estábamos leyendo que el Espíritu de Jehová, amén, estuvo con David desde el momento que fue ungido. Amén. Entonces, de ahí me manda a mi hermano, y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora, el Espíritu de Jehová, mi hermano, esto es el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces, desde el momento que David es ungido, amén, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová cayó sobre de él. Amén. Cayó sobre David de igual manera. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Desde aquel día en adelante, desde aquel día en el que él fue ungido, el Espíritu, hermanos, de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, de temor a Jehová, de hermano, cayó sobre de él. Amén. Nuevamente les digo que en el libro de Isaías nos está hablando la profecía de Jesucristo. Amén. Pero me llama la atención, mi hermano, que cuando dice, y sobre de él caerá el Espíritu de Jehová, es el mismo Espíritu que cayó, hermanos, sobre David cuando él fue ungido. Amén. ¿Estamos entendiendo? Yo espero que sí, mi hermano. Entonces, hermano, nos damos cuenta, amén, que fue algo especial para David, y este es David. Amén. Al principio preguntaba, ¿quién es David? David fue el escogido, amén, el que el Señor escogió para ser ungido. Amén. Después de que Saúl perdió su reinado por su desobediencia, el Señor escoge a David, amén, y lo unge. Y no solamente eso, hermanos, sino que deposita sobre él el Espíritu de Jehová. Amén. Entonces, hermanos, volvemos a Salmos. A Salmos 25, mi hermanos, y nos damos cuenta, mi hermano, que en el emboscado David, amén, en la parte más oscurita, arriba del capítulo, amén, dice, David implora dirección. Amén. Él está implorando dirección. Amén. Y nosotros nos preguntamos por qué es que David está implorando. Amén. Implorar es algo más que un ruego, que una súplica. Amén. Es implorar, es algo que está David ahí, hermanos, constante con el Señor. Amén. Y está implorando, hermanos, por dirección. Amén. Dirección, hermanos, puede ser para que él pueda saber gobernar. Amén. Para que le enseñe el camino. Amén. Y nos preguntamos, hermanos, a lo menos cuando estaba acomodando este bosquejo, me preguntaba el por qué. Amén. Si desde un principio el Espíritu de Jehová cayó sobre David, amén, pero ahora estamos en la situación en la que David está implorando esta dirección, amén. Ahora nos vamos, hermanos, a Segunda de Samuel. Ya habíamos estado en Primera de Samuel, ahora vamos a irnos a Segunda de Samuel, amén.
Segunda de Samuel 11, y vamos a entender un poquito más el por qué David está implorando dirección. Amén. Dice segunda de Samuel 11, hermanos, y este capítulo trata de David y Betsabé. Amén. Este capítulo trata de David y Betsabé. Ahora nos vamos desde del versículo 2 en adelante. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. Entonces vemos aquí, mis hermanos, lo que está pasando. Amén. David está caminando por su palacio. Amén. Él está caminando y se mira, amén, a esta mujer. Amén. Esta mujer de hermoso parecer, amén, y le llama la atención. Amén. Y no solamente quedó en la vista, mi hermano, sino que dice el versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Amén. Aquí, mi hermano, se le está informando claramente que esta mujer es casada. Amén. Que esta mujer es la mujer de Urías Eteo. Amén. Ahora, ¿se detuvo David ahí? Lastimosamente no. Amén. Dice el versículo 4: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El 5. Amén. Dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que obviamente después de que David toma a Betsabé, hermanos, como su mujer, amén, en ese momento ella queda encinta, queda embarazada. Amén. Bendito eres. Ahora, ¿por qué es que está pasando todo esto, hermanos? ¿Por qué es que David toma estas decisiones? Amén. Leíamos en el emboscado, amén, de Salmos 25, que David estaba pidiendo dirección, y es por eso que estamos leyendo, hermanos, esta historia, para que nosotros podamos entender el por qué es que en este momento, amén, la escritura nos enseña que David hubo tiempos, amén, no solamente el de Salmos 25, sino que en esta predicación, hermanos, él está pidiendo la dirección del Señor. Amén. Dice, hermanos, en segunda de Samuel, dice: aconteció al año siguiente, estoy leyendo el versículo 1 para que nosotros entiendamos el por qué es que está pasando todo esto con David. Amén. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Amén. Fíjense, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David era rey. Amén. David era rey. Y aquí nos dice que los reyes salían a la guerra. Amén. Los reyes no se quedaban, sino que los reyes salían a la guerra. Pero leemos más abajito, hermanos, dice: pero David se quedó en Jerusalén. David, hermanos, tuvo que haber ido a la guerra como todos los reyes lo hacían, pero David decidió por quedarse. ¿Y qué es lo que pasó, mi hermano? Al momento que él se queda, amén, él se percata, hermanos, él mira a esta hermosa mujer, amén, y no solamente eso, sino que manda a pedir información por ella, mi hermano, y se le dice claramente, amén, se le dice claramente que esta mujer es casada, pero no se detuvo ahí, sino que la mandó a llamar. Amén. Entonces vemos, hermanos, cómo cuando uno, hermanos, no hace lo que tiene que hacer en el momento, pueden suceder cosas, hermanos, que nos pueden a nosotros dañar. Amén. Nos ponen en una situación que no tendríamos que estar, pero por nuestras decisiones, hermanos, caemos en estos errores, en estas decisiones que traen consecuencias. Amén. David, hermanos, tuvo su consecuencia. Amén. Él tuvo su consecuencia a pesar, fíjense nada más, a pesar de que él fue escogido por el Señor para ser ungido. Amén. A pesar de que el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Y leímos, hermanos, que el Espíritu de Jehová es inteligencia. Amén. Es sabiduría, es conocimiento. Amén. Es temor a Jehová. Amén. Pero vemos que el Señor, hermano, no nos ha quitado a nosotros el libre albedrío. Amén. Como nos enseña en David. David aún tenía su libre albedrío
David podía decidir por sí mismo, amén, pero obviamente el Señor desea que nosotros podamos tener ese dominio propio y poder controlarnos, amén, pero aquí nos enseña, mi hermano, que aún David era carne al igual que nosotros, amén. Pero nuevamente le repito, lo que el Señor desea de nosotros es que nosotros podamos someter nuestra carne y seguir la dirección que el Señor nos enseña. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa con David, hermanos? David, después de que llama a esta mujer, aún sabiendo que ella es casada, la toma como de ella, hermanos, la mujer queda encinta, ella le hace saber, amén, y yo me imagino, amén, metiéndonos en el personaje, que David estaba, ¿cómo le voy a hacer? Amén. Es obvio que Urías va a saber que este embarazo no es de él porque él ha estado en la guerra, amén, donde yo debería de haber estado, pero no lo estoy, no fui, amén. Entonces, hermanos, vemos de los versículos, hermanos, del 7 al 13, amén, de los versículos del 7 a 13, de aquí del 11, hermanos, nos damos cuenta que David hace lo posible, amén, hace lo imposible hasta para que Urías regresara, amén, y cuando Urías regresara, él pudiera ir a casa, amén, y como ha estado en guerra, amén, obviamente el plan, amén, la intención de David era que Urías, obviamente, se uniera a su mujer y de esta manera poder decir, el hijo es mío, amén, el bebé es mío. Entonces David hace lo imposible para poder lograr este encuentro, hermanos, pero resulta que no es así, amén, resulta que no es así. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que pasa después de varios intentos? Usted puede leer el capítulo completo, pero ¿qué es lo que pasa después de varios intentos en donde David no logra que Urías se vaya a su casa? Amén, no logra. Amén. Entonces, hermanos, dice mi hermano que David sigue maquinando. Amén. Él sigue maquinando qué es lo que puede hacer. Entonces, de manos de David, manda a Urías y le da un sobre. Amén. Le da un sobre en sus manos, hermanos. Y dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Esta carta, hermanos, se les fue entregada a Urías. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, la intención del corazón. Amén. Como se nos ha estado enseñando, la intención del corazón de David. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente él está enfrente de Urías hablando como sin nada. Amén. Y le está diciendo, lleva esta carta y entrégale al que está a Joab. Amén. Escribió David a Joab una carta. Amén. Pero Urías no sabía que esta carta estaba hablando de él mismo. Urías, hermanos, confiaba en el rey David y él toma la carta, no la abre y la lleva a Joab. Y obviamente Joab, obedeciendo al rey, hace lo que el rey le ha pedido en esta carta. ¿Qué es lo que pasa? Muere Urías. Amén. Y todo esto, hermanos, fue el rey David poniendo todo, hermanos, él maquinando cómo es que iba él tapar esto que él había hecho. Ahora nos preguntamos el por qué. Si él era el rey, si el rey, yo me imagino que en aquel entonces podía hacer lo que le placiera. Amén. No tenía por qué él estar maquinando tantas cosas. Si a él quería a esta mujer, pues él la pudo haber traído, salió embarazada y a lo mejor pudo haber dicho, y yo soy el rey, o sea, yo hago lo que yo quiero. Amén. Tal y como en esta carta no se le preguntó, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué quieres poner a Urías al frente? Amén. Simplemente se obedecen las reglas que el rey esté poniendo y se cumplen. Amén. Pero ¿por qué es que David estaba tan preocupado, mi hermano, por tapar este pecado que él había hecho? Amén. ¿Por qué? Si él era el rey. Entonces nos da a entender a nosotros, hermanos, a lo menos cuando estoy estudiando me doy cuenta, amén, me doy cuenta, mi hermano, que al momento que David es ungido, amén, y el Espíritu de Jehová viene sobre de él, él aún tiene ese conocimiento, ese temor de Jehová.
Amén. Y por eso es que él empieza a querer tapar su pecado. Él fácilmente como rey, mi hermano, él pudo haber dicho, lo hice y ¿qué? O sea, con esa actitud, pero no. Él estaba tratando de encubrir. ¿Por qué? Porque él tenía esa inquietud de que sabía que había hecho mal, mi hermano. Amén. Pero no se detiene en hacer lo bueno, sino que sigue incrementando lo que no está bien delante de Dios. Y de aquí podemos nosotros entender, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, en vez de enderezar nuestra decisión, cuando sabemos que la decisión fue incorrecta, tenemos que nosotros recapacitar y recordar, amén, que hay consecuencias que pueden suceder si nosotros no nos retractamos de lo mal que hemos hecho. Amén. Entonces aquí podemos ver cómo David, hermanos, aún siendo el ungido del Señor, él comete sus errores, amén. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo los vamos a cometer, amén. Unos son más grandes que otros, pero para Dios no hay tamaños. Para Dios lo malo es malo y lo bueno es bueno, amén. Entonces nosotros tenemos que reconocer a nosotros mismos que perfectos no somos. Somos llamados por el Señor, somos escogidos por el Señor y Él nos unge con su Santo Espíritu, hermanos, y Él es el que nos ayuda a que nosotros podamos seguir adelante, amén. No nos calificamos como perfectos, sino que tenemos que entender que somos humanos como usted y como yo, y que todos los días salimos a este mundo como usted y como yo, amén. Nada más, hermanos, que tenemos que pelear para que nosotros podamos mantenernos, amén, para que nosotros podamos ser esas personas que el Señor ha ungido desde el principio. Y es en algo, mi hermano, nosotros cometemos un error o en algo nosotros le fallamos al Señor, tenemos que ser prontos, hermanos, para nosotros arrepentirnos, amén, y no volverlo a hacer, amén. Entonces tengamos eso en mente. Tengamos en mente la historia de David, amén. Él es el ungido del Señor, él fue escogido por el Señor. Y Jeremías 1:5 nos enseña, mi hermano, que antes de que nosotros naciéramos, el Señor nos había escogido, Él nos conocía antes de que nosotros naciéramos, amén. Él nos unge a nosotros, hermanos, nos escoge para su llamado, para nosotros hacer, hermanos, la voluntad del Señor. Entonces es Él el que nos ayuda a nosotros, amén. Y si en algo fallamos, mi hermano, no sea pronto para juzgar, amén. No sea pronto para juzgar, sino que recuerde que seguimos siendo humanos como usted y como yo, amén. Que seguimos, hermanos, en esta lucha constante, amén, en una lucha diaria. Lo importante, mi hermano, es no quedarnos estancados, sino seguir caminando, seguir adelante, amén. Entonces vemos, hermanos, aquí David, él sabía que había hecho mal y por eso la inquietud de querer esconder el pecado que él había cometido. Primero, mi hermano, algo que él hizo mal en aquel entonces es que no salió como los reyes lo hacían. Él decidió quedarse en su palacio. Amén. Y por esa causa, mi hermano, amén, como ya se nos ha, creo que el pastor ya hace tiempo lo había predicado, mi hermano, por esa causa nos damos cuenta, mi hermano, que esta situación se le presenta, mi hermano, amén, y él no se detiene ahí, sino que llama a esta mujer, hermanos, y obviamente sabemos la historia, amén, y si tú quieres saber más detalle, tú puedes leer todo el capítulo, amén, pero nos damos cuenta que David sabía, hermanos, y él sentía eso que él había hecho mal, amén. Entonces, en 2 de Samuel, hermanos, a lo mejor sí me oigo que estoy yéndome muy rapidito, pero es para que nosotros podamos entender un poquito la historia y el por qué es que David está implorando, amén, dirección. En 2 de Samuel 12, del 1 al 7, mi hermano nos enseña, dice, Natán amonesta a David. Amén. Entonces aquí, mi hermano, usted puede leer la historia. Natán está dando una comparación, amén, una comparación que se iguala a lo que David hizo con Urías y Betsabé. Amén. Entonces, cuando Natán está contando esta historia, mi hermano, nos dice en el capítulo 5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta, mi hermano, que el Espíritu de Jehová sí estaba sobre David.
Amén. Él tenía aún el Espíritu del Señor. Amén. Porque acuérdense que dice el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Todo esto aconteció, mis hermanos, desde el momento que David fue ungido. Y es por eso que en el tiempo que David pecó, había esa inquietud en él, nada más que las decisiones que hizo fueron incorrectas. Entonces, cuando Natán viene a amonestarlo, como quien dice, a poner en cuenta a David, amén, cuando le están contando la historia, mi hermano, como él tenía esa inteligencia, esa sabiduría, ese conocimiento, amén, como él podía, mi hermano, tenía esa habilidad de aconsejar, él supo que lo que le estaban contando, usted puede leer la historia, mi hermano, capítulo 12 de los versículos 1 en adelante, amén, él sabía que esta persona, mi hermano, no había actuado con misericordia, no había actuado bien. ¿Y qué es lo que dice? Amén, dice... y debe pagar, amén. Esta persona dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia. ¿Y qué es lo que pasa? El versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Amén. ¿Qué nos enseña, mi hermano? Que tenemos que nosotros tener cuidado. Amén. Porque tal vez yo no miro lo que usted hace, usted no mira lo que yo hago, pero Dios está viendo en todo momento. Amén. David tal vez pensaba que como él había cubrido todas las cosas, nada se iba a saber, todo estaba ahí controlado. Amén. Aún él teniendo ese conocimiento del Señor. Amén. Pero tal vez se le hizo fácil, hermanos, y por eso cometió este gran pecado. Amén. No solamente tomar a la mujer de otro hombre, sino que poner al frente al hombre, al esposo de esta mujer, hermanos, para que él estuviera al frente de la batalla y así de esa manera lo pudieran matar. Amén. Pero vemos, hermanos, que Dios conoce todas las cosas. De Dios no nos podemos esconder. Tal vez pase tiempo y digas tú, ya no se supo, nadie sabe, todo está escondido. Pero mi hermano, a través de esta historia nos damos cuenta que Dios todo lo mira. Amén. Y al momento que David quiere mandar a matar a esta persona, hermanos, que hace mal porque no tuvo misericordia, Natán le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Amén. Tú eres aquel hombre. Llega el momento en el que el Señor, hermanos, tiene que hacer frente a los que hacemos mal. Y eso pasa, mi hermano. Eso pasa en nuestras vidas, y es por eso que tenemos que nosotros pensar antes de actuar, meternos en el Señor y saber, mi hermanos, que nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando tú conoces de la historia de David, hermanos, muchos, cuando tú hablas del rey David, lo primero que viene a sus mentes, amén, es el pecado tan grande que David cometió. Amén. Se les olvida, amén, cuando el Señor lo escogió a él. Se les olvida. Amén. ¿Y por qué digo que se les olvida, mi hermano? Porque en realidad, algo que a mí me impacta de David, amén, es la historia. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano, la historia de David, realmente lo que pasa desde el principio a fin, nos damos cuenta que David era un hombre como usted y como yo. Amén. Nada más que a nosotros se nos olvida, y en muchas ocasiones nos gusta marcar lo que una persona hizo mal y nos quedamos estancados en ese pecado, nos quedamos estancados en esta historia, en este testimonio tal vez fuerte, oscuro que tiene la persona, pero no nos enfocamos en lo que Dios hace. No nos enfocamos en lo que Dios puede hacer en la persona. Se nos olvida que Dios nos escogió a todos. Amén, a todos. Y lo que importa, mi hermano, no es el pecado que se comete, sino qué haces. Amén, cuando reconoces que has pecado delante de Dios. Eso es lo importante. Amén, entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener misericordia de las personas que caen, tal y como Dios la tiene para con nosotros. Porque yo no creo que ninguno de nosotros podamos decir, yo no he caído en pecado, yo no peco, yo no pienso mal, yo no hago esto, yo no hago el otro. Amén. Yo no creo que alguno de nosotros podamos decir eso. Amén. Entonces tengamos esa conciencia, mi hermano, y tengamos misericordia para aquellos que la necesitan, porque puede ser que tú o yo la necesitemos algún día.
Amén. Y así como nosotros queremos que la misericordia se nos dé a nosotros, nosotros vamos a dársela a aquel que lo necesita, porque estamos para levantar y no para pisotear. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, nos damos cuenta que David está enfrentando directamente las palabras del Señor. Amén. Directamente sus palabras. ¿Por qué? Porque dice, tú eres aquel hombre. Imagínense cómo se sintió David. Amén. Imagínense nada más, porque él sintió, mi hermano, yo me imagino que él sintió que era el Señor hablando fuertemente a su vida. Tú eres ese hombre. El que yo estoy hablando, tú eres ese hombre. Amén. ¿Y qué es lo importante, mi hermano? ¿Qué es lo importante para nosotros? Cuando ya, hermanos, sabemos que ya hemos hecho mal y ya estamos como que al descubierto, es necesario nosotros, hermanos, enfrentar para que la situación se pueda arreglar. Porque si nosotros negamos algo que es cierto, amén, si seguimos negando, hermanos, la consecuencia puede aún llegar a peor. Amén. Entonces vemos, hermanos, qué es lo que pasa con David. Amén. Y esto es también, hermanos, es la historia que les digo, no solamente mirar el pecado que se cometió, sino qué es lo que pasa con las personas. Amén. Muchas, hermanos, gloria a Dios, cambian su vida. Amén. Cambian sus vidas y lo estamos viendo en David. Amén. Vamos a Salmo 51. En Salmo 51, hermanos, vemos también, hermanos, este Salmo dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Amén. Este Salmos es un Salmos de David. Nos damos cuenta, hermanos, que después, amén, después de que David, hermanos, es enfrentado de parte de Dios, amén, él reconoce su pecado, él reconoce que él hizo mal. ¿Y qué es lo que hace? Amén. Aquí vemos, hermanos, en el Salmo 51, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Este es un salmos que David escribió. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, cómo David, hermanos, David nos está enseñando el arrepentimiento. Amén. Él nos está enseñando el arrepentimiento. Ahora, fíjense, hermanos, arrepentimiento en el diccionario, hermanos, en el significado bíblico, dice, consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir perdón de Dios. Amén. Significado bíblico, hermanos, del arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir perdón de Dios. Este es el arrepentimiento bíblico, hermanos. Amén. Es nosotros reconocer. Amén. Y es lo que está haciendo David. Él está reconociendo. Amén. Él está reconociendo sus pecados. Él quiere cambiar de actitud y está pidiéndole perdón a Dios por lo que él hizo. Y aquí lo podemos ver. Amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. Ahora dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. David está reconociendo. Él está, mi hermano, reconociendo sus pecados, su rebelión, y reconoce que solo contra el Señor ha pecado. Amén. Solo contra el Señor ha pecado. Ahora dice el versículo 7, purifícame, amén, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El 9, hermanos, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Entonces estamos viendo, mi hermano, un corazón arrepentido de parte de David. Amén. Él estaba reconociendo que él estuvo mal, mi hermano, y estaba él, hermanos, pidiéndole al Señor que lo purificara, que lo lavara, que lo perdonara.
Amén. Y es por eso, mi hermano, que nosotros podemos ver que Él, cuando Él dice, mi hermano, en el Salmos 25, Él nos está diciendo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Estamos entendiendo el por qué es que David, hermanos, estaba pidiendo, amén. Él estaba pidiendo, estaba implorando dirección. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por ello. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, leemos en el Salmos 25, ahí donde acabo de leer. Dice el 3: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Por qué es que David, hermanos, estaba hablando estas palabras? Porque él fue uno, amén, de los que se rebelaron sin causa. Él tuvo esa experiencia de haberse rebelado en contra de Dios. ¿Cómo es que se rebeló? Desobedeciendo. Amén, su palabra, desobedeciendo, hermanos, a lo que tiene que hacer un hijo de Dios, un ungido de Dios. Amén. Entonces él estaba reconociendo, y por eso dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Cuando nosotros esperamos en Jehová, cuando nosotros estamos caminando en el Señor, amén, no podemos ser confundidos porque sabemos la verdad. Amén. La palabra nos enseña: conoces la verdad y esa verdad te hace libre. Te hace libre, mi hermano, de poder llegar al pecado, hermanos, que nos lleva a nosotros, hermanos, a un camino en el cual el Señor no quiere que nosotros estemos. Amén. Y es por eso que dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Sin causa, ¿por qué, mi hermano? Porque David conocía la palabra del Señor. Amén. David fue el escogido del Señor y no hay por qué pecar delante del Señor cuando Él nos ha dado todo. Amén. Él nos ha dado todo, y por eso dice, hermanos, que en ocasiones nos rebelamos sin causa. Amén. Por eso dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y David fue avergonzado. ¿Cómo es que David fue avergonzado? Cuando Natán se presenta delante de él y lo amonesta. Amén. Lo pone, hermanos, y le da la palabra que el Señor le dice. Amén. Ese hombre eres tú. Amén. Entonces David sabía, hermanos, y es por eso que él dice estas palabras. Amén. Pero él entendió perfectamente. Amén. David entendió perfectamente, y no nos quedamos en la falla que David tuvo, sino cómo es que se levanta David con ese corazón, hermanos, arrepentido delante del Señor. Amén. Y él nos dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Amén. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Amén. Entonces vemos, hermanos, la historia de David se va mejorando. Amén. La historia de David se mejora, mi hermano. No se queda en el pecado que David cometió, en el error que David cometió, sino que se enfoca, mi hermanos, en quién es David. Amén. En qué hizo David. Y lo primero que David hace, hermanos, es reconocer. Amén. Él reconoce que pecó y que solamente pecó en contra del Señor. Amén. Entonces es ese arrepentimiento genuino. Amén. De reconocer, hermanos, de apartarse del pecado y pedir perdón al Señor. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, un arrepentimiento genuino es el que David tuvo. Amén. Si tú quieres saber qué es un arrepentimiento genuino, vemos la historia de David. Amén. Pero te repito, no te quedes solamente en el pecado, sino que sigue leyendo para que mires que los hombres de Dios se levantan. Los hombres de Dios, hermanos, los hombres y mujeres de Dios tienen la oportunidad de levantarse porque es Dios quien la da. Amén. Muchas veces es el hombre el que no quiere dar la oportunidad, pero quiero que sepas que Dios siempre está dispuesto a darte una oportunidad, siempre y cuando tengas un corazón arrepentido, genuinamente. Amén. Cuando estás dispuesto a dejar ese pecado, cuando estás dispuesto a confesar, alejarte de ello, pedirle perdón a Dios, amén, de todo corazón. Amén. Y que tus intenciones, amén, de parte para el Señor sean buenas, amén, porque es Él el que conoce todo. Entonces vemos aquí, mi hermano, en la historia de David, amén, que Él hizo exactamente esto. Amén. Entonces podemos ver que sí se puede. Y por eso a mí me gusta decir, mi hermano, que las historias que están en la Biblia, amén, no son ficticias, sino son verídicas. Aquí vemos a este hombre verídico que no lo conocimos en persona, pero lo estamos conociendo a través de la Biblia. Amén. ¿Y por qué el Señor pone esas historias? Para que nosotros podamos, hermanos, tener esperanza. Que si pecamos, que si caímos, hermanos, tenemos, hermanos, la oportunidad de levantarnos. Amén. De arrepentirnos, de acercarnos al
Señor y seguir adelante. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasó con David? Amén. Fíjense, en Hechos 13:22, hermanos, dice la palabra de Dios. Hechos 13:22. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Fíjense nada más. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El Señor le está llamando a David conforme, un hombre conforme a su corazón. Amén. Él lo está reconociendo como un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no se queda, mi hermano, en nuestro pasado. Dios no se queda en nuestro pecado. Amén. Sino que Dios nos da la oportunidad, mi hermano, porque Él nos conoce desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Amén. Él reconoce y Él sabe que nosotros somos polvos y que pecamos. Amén. Que venimos del polvo y pecamos y a veces no entendemos las cosas, hermanos, y no nos damos cuenta hasta que ya la regamos. Amén. Y es por eso, hermanos, que vienen las consecuencias, no porque Dios las quiera de esta manera, sino porque nosotros, amén, como dice nuestro pastor, somos cabezones y no queremos entender. Amén. Queremos, no nos detenemos. Amén. Y es por eso que tenemos que acercarnos, amén, al Señor, arrepentirnos de todo corazón y nosotros seguir, amén, el camino del Señor, para que nosotros de igual manera seamos como David, ser llamados, amén, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Amén. Que nosotros podamos ser esas personas que nos arrepentimos de todo corazón. Amén. Que reconocemos que hemos pecado y le pedimos ese perdón al Señor. Amén. Nos alejamos de lo que hemos hecho. Amén. Nos alejamos no volviéndolo a hacer. Amén. Y seguimos adelante. David no se quedó estancado en su pecado, no se quedó estancado en su error, sino que él siguió caminando. Amén. Él siguió caminando, mi hermano. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que David tenía ese arrepentimiento genuino. Amén. Ahora vamos, hermanos, nuevamente a Salmo 51. Ya casi estoy por terminar, mi hermano. Salmo 51 dice, el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Fíjense nada más. Dice, hermanos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Ahora, hermanos, contrito quiere decir arrepentido. Amén. Dice, al corazón contrito, que es arrepentido, y humillado, amén, que es con humildad, no despreciarás tú, oh Dios. Nos damos cuenta, mi hermano, que estas son las calificaciones, amén, las características que David tenía cuando él se acerca. Amén. Él se acerca arrepentido. Se acerca arrepentido. Y él dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Él deseaba que el Señor lo purificara, amén, que lo lavara para que él fuera como la blanca lana, amén, pero él se acerca, amén, contrito, que es arrepentido, amén, arrepentimiento genuino delante de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que humillado delante de Dios, amén. Y es por eso que en esa humildad, amén, que David se acerca con ese arrepentimiento genuino, amén, que él se acerca. Es por eso, mi hermano, que en esta noche el tema es muéstrame, amén, enséñame y encamíname. Amén. ¿Por qué? Porque en ese arrepentimiento que David tuvo, hermanos, delante del Señor, reconociendo su pecado, amén, él se humilla delante de él y ahora él puede, hermanos, pedirle a Dios. Fíjense, Salmos 25, ya para cerrar. Muéstrame, amén, fíjense, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, porque él reconoce, amén. Él reconoce, como dice su palabra, amén, lámpara es a mis pies, amén, tu camino. Amén, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén, él lo está reconociendo. Ahora dice, enséñame tus sendas. Amén, entonces podemos ver, hermanos, fíjense, muéstrame es guíame. Amén, guíame. Enséñame, hermanos, es instrúyeme, aconséjame.
Amén. Y dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. Encamíname, hermanos, es dirigir y enderezar. David reconoce que solo a través de Dios, hermanos, que él puede ser enseñado y encaminado. Amén. Él reconoce que si él no se agarra de la mano del Señor, mi hermano, él puede volver a caer. Ahora, que David fue perfecto y no hizo nada malo después de esto, mi hermano, no. Él sigue siendo un humano, amén. Él sigue siendo como usted y como yo. Me gusta decirlo así, mi hermano, porque yo soy humana, amén. Yo soy humana, que me gusta predicar la palabra, me gusta enseñar la palabra, amén, pero sigo siendo humana, amén, sigo peleando la batalla, amén, sigo deseando agradar al Señor en todas las cosas, como mujer, como madre, como hija, como hermana, como esposa, como líder, amén, como amiga. Todos los días estamos peleando la buena batalla, mi hermano. Entonces, lo importante aquí, mi hermano, es siempre, siempre reconocer. Amén, reconocer y tener ese corazón contrito, que es arrepentimiento genuino y humillado. Amén, humillado de tal manera que podamos, como David, decirle, enséñame. Amén, muéstrame, enséñame y encamíname, Señor. Amén, es la única manera que nosotros vamos a poder seguir adelante, mi hermano. Y si nos caemos, amén, no te detengas ahí. Tenemos que levantar la mano para tomarla del Señor y que Él nos ayude a seguir adelante. Amén. Entonces, mi hermano, esta es la palabra de hoy. Amén. Reconozcamos nosotros, hermanos, que Dios es fiel, que Dios es bueno y Él solamente está esperando que nosotros le creamos. Amén. Que confiamos en Él y que podamos nosotros seguir pidiéndole al Señor que sea Él, mi hermano, el que nos muestre, el que nos enseñe y nos encamine. Amén, para que nosotros podamos seguir una vida plena delante del Señor, una vida en paz. Amén, sin que nosotros podamos, hermanos, preocuparnos de consecuencias. Amén, porque las consecuencias vienen cuando nosotros no obedecemos a Dios. Amén, cuando algo pasa en nuestras vidas, una prueba o algo, y que sabemos que nosotros no hemos desobedecido al Señor, es una prueba que Dios nos está dando. Pero en muchas ocasiones, hermanos, hay que reconocer que son consecuencias. Amén, y cuando hay una consecuencia, lo único que el Señor pide de nosotros, hermanos, es el arrepentimiento. Que nosotros nos acerquemos tal y como David lo hizo, mi hermano, para que un día, amén, nosotros de igual manera podamos ser llamados de parte de Dios, hombres y mujeres conforme a su corazón. Que David nos enseña que a pesar de tan fuerte testimonio que él tiene, mi hermano, él aún fue llamado un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque tuvo ese corazón, hermanos, tuvo en su corazón arrepentimiento, supo alejarse del pecado y supo pedirle al Señor que sea Él quien lo guíe, que lo enseñe, que lo encamine, hermanos, y que fuera el Señor el que le mostrara el camino que Él tenía que caminar. Así que en esta hora, mi hermano, yo te animo a que hagamos lo mismo. Que hagamos lo mismo y le pidamos al Señor que sea Él nuestra dirección. Amén, y que sea Él que nos ayude. Si en algo le fallamos, que podamos nosotros pedir perdón, pero no solamente pedir perdón, sino que realmente alejarnos de lo que hemos hecho y seguir adelante. No quedarnos estancados en ese error, sino seguir adelante, porque Dios es un Dios de oportunidad. Amén. Esa es la palabra para el día de hoy, mi hermano. Te doy las gracias porque has estado en sintonía, porque has estado atento, aunque ha sido un servicio pregrabado, has estado atento y yo te agradezco por ello. Yo te pido, mi hermano, y te animo a que puedas mandarme tu comentario, amén. Mándame tu comentario para yo saber que fuiste parte, que estuviste atento. Cuando los servicios son lives, yo puedo ver que cuando te conectas, cuando te desconectas, cuando te regresas, puedo verlo, amén. Pero cuando son pregrabados, no sé. Amén. Entonces, mándame tu mensajito, amén. Mándame tu mensaje, amén, para yo saber de que, mira, estuvo presente. Solamente puedes decir saludos, buenas tardes, amén, lo que usted quiera poner, pero yo te pido, que lo hagas, amén, para que yo pueda, darme cuenta que sí estuviste en esta transmisión y que obviamente recibiste la bendición de igual manera como yo la recibí. Amén. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, que sigas teniendo una hermosa tarde. Y gracias. Nos vemos primeramente Dios, mi hermano, el domingo a las 9:45 en la iglesia. Amén. Solamente tráigase su mascarilla y aquí le esperamos. Hay mucho lugar.
mucho lugar, tenemos la distancia, como nos lo están pidiendo, amén, la seguridad para su salud, estamos tratando todo lo posible para poderla tener para usted y su familia, así que no tengas miedo, amén, solo trae tu mascarilla y vente a gozar juntamente con Templo Ebenezer, amén, así que mi hermano, que el Señor te bendiga.